La disciplina es la verdadera forma de fe. La mayoría de las personas cree que la fe es un sentimiento. Algo que se tiene cuando todo va bien. Algo que aparece cuando hay señales, cuando hay resultados, cuando la vida responde. Pero esa no es la fe que construye destinos. Esa es la fe débil, la fe que depende de las circunstancias. La verdadera fe no nace de lo que ves. Nace de lo que haces cuando no ves nada. La disciplina es la verdadera forma de fe, porque es la acción silenciosa que afirma, día tras día, que confías en un resultado que aún no existe. No lo proclamas. No lo anuncias. No lo explicas. Simplemente actúas como si ya fuera inevitable. La disciplina no necesita aplausos. No necesita motivación. No necesita testigos. La disciplina es una decisión privada que se repite cuando nadie está mirando. Y por eso es tan incómoda. Porque te enfrenta contigo mismo. Con tus excusas. Con tus hábitos. Con la distancia real entre lo que dices creer y lo que realmente practicas. Muchos dicen tener fe en el éxito, en el cambio, en una vida distinta. Pero muy pocos están dispuestos a vivir como alguien que ya cree de verdad. Porque creer de verdad exige coherencia. Y la coherencia exige disciplina. Napoleón Hill observó durante décadas a los hombres que construyeron imperios desde la nada. Edison, Carnegie, Ford. No eran los más inteligentes. No eran los más talentosos. Pero tenían algo que la mayoría no estaba dispuesta a desarrollar, la capacidad de gobernarse a sí mismos. La autodisciplina no es rigidez. Es dirección. Es la capacidad de levantarte cuando no tienes ganas, de insistir cuando el entusiasmo se ha ido, de continuar cuando el aplauso nunca llegó. La fe verdadera no se siente. Se ejecuta. Se ejecuta cuando sigues el plan aunque nadie lo valide. Se ejecuta cuando cumples tu palabra incluso cuando podrías romperla sin consecuencias inmediatas. Se ejecuta cuando eliges el largo plazo sobre el alivio momentáneo. El mundo está lleno de personas que creen en ideas grandes, pero viven con hábitos pequeños. Y esa contradicción termina quebrando cualquier visión. No puedes declarar que confías en tu futuro si tus acciones diarias lo sabotean. No puedes decir que crees en tu potencial si negocias contigo mismo cada vez que aparece la incomodidad. La disciplina es aplicada al comportamiento. Es fe traducida en rutina. Es fe convertida en estructura. Cuando Lincoln fracasó una y otra vez antes de llegar a la presidencia, no fue la esperanza la que lo sostuvo. Fue la disciplina de seguir presentándose. De seguir estudiando. De seguir preparándose para un escenario que aún no existía. Cuando Walt Disney fue despedido por falta de imaginación, no fue la motivación lo que lo salvó. Fue la disciplina de seguir creando cuando nadie estaba mirando. La disciplina es la forma más pura de fe porque no depende del estado de ánimo. Depende del compromiso. Y aquí aparece una verdad incómoda: no te falta fe. Te falta estructura. No te falta visión. Te falta consistencia. No te falta talento. Te falta dominio interno. La mente humana es poderosa, pero también es indisciplinada por naturaleza. Busca comodidad. Busca atajos. Busca distracción. Por eso Hill insistía tanto en el control del pensamiento. Porque quien no gobierna su mente termina siendo gobernado por ella. La disciplina comienza en lo invisible. En lo que decides pensar cuando nadie te corrige. En lo que eliges repetir mentalmente cuando nadie te observa. En lo que toleras de ti mismo cuando podrías exigirte más. Cada vez que cumples contigo, refuerzas una identidad. Cada vez que te fallas, también. Y la identidad termina dictando el destino. No es la gran decisión la que transforma una vida. Es una pequeña decisión repetida sin dramatismo. La disciplina no grita. No inspira frases bonitas. No produce euforia. Produce resultados. Y esos resultados, con el tiempo, parecen milagros para quienes no vieron el proceso. La fe auténtica no espera señales. Las crea. La disciplina es la prueba diaria de que confías en algo más grande que tu estado emocional del momento. Es el acto silencioso de decirle a la vida: voy a seguir, incluso aquí. Y ahí comienza el verdadero cambio. La mayoría abandona justo en el punto donde la disciplina empieza a producir carácter. Antes de que el hábito se vuelva identidad. Antes de que la constancia se vuelva natural. Y luego llaman a eso realismo. Dicen que era demasiado difícil. Que no era el momento. Que la vida se interpuso. Pero la vida siempre se interpone. Ese es el terreno de juego. La disciplina no elimina los obstáculos. Te convierte en alguien que ya no se detiene frente a ellos. Hay una diferencia profunda entre quien espera sentirse listo y quien decide comportarse como alguien listo. El primero vive condicionado por el ánimo. El segundo vive dirigido por un propósito. Hill lo vio una y otra vez: las personas que triunfan no son las que sienten más, sino las que obedecen más a su visión que a sus impulsos.
La fe emocional es frágil. Sube y baja. Depende del entorno. Se alimenta de aprobación. La fe disciplinada es estable. No necesita refuerzos externos. No se ofende con el silencio. No se derrumba ante la demora. Es la fe del agricultor que siembra sin ver la cosecha. La fe del inventor que repite el experimento fallido una y otra vez. La fe del creador que trabaja en soledad mientras el mundo sigue distraído. La disciplina es aceptar que el progreso real es lento, pero acumulativo. Que el crecimiento verdadero no es espectacular, sino invisible durante mucho tiempo. Por eso muchos no confían en ella. Porque no da recompensas inmediatas. Vivimos en una cultura que idolatra el resultado y desprecia el proceso. Que celebra el éxito, pero se burla de la repetición. Que quiere la cima, pero no respeta la subida. La disciplina va en contra de todo eso. Es antipopular. Es incómoda. Es solitaria. Pero es honesta. No te promete atajos. No te vende fantasías. No te hace sentir especial. Te hace capaz. Y hay una diferencia abismal entre sentirse especial y ser capaz. La disciplina construye una relación distinta contigo mismo. Una relación basada en la confianza. Cuando cumples lo que prometes, incluso en lo pequeño, empiezas a creerte. Empiezas a respetarte. Empiezas a verte como alguien confiable. Y esa percepción interna cambia todo. La mayoría de las personas no fracasa por falta de oportunidades, sino por falta de confianza en sí mismas. Y esa confianza no se construye con palabras. Se construye con hechos. Cada día que te levantas y haces lo que dijiste que ibas a hacer, aunque no tengas ganas, refuerzas una identidad poderosa. La identidad de alguien que no se traiciona. Y esa identidad es la base de cualquier logro duradero. La disciplina no es castigo. Es cuidado a largo plazo. Es elegir lo que te honra mañana por encima de lo que te alivia hoy. Por eso Gil hablaba tanto del autodominio. Porque sin autodominio, incluso el talento se vuelve peligroso. Sin autodominio, el deseo se dispersa. Sin autodominio, la fe se diluye. La disciplina es la estructura que sostiene la visión cuando el entusiasmo desaparece. Y siempre desaparece. Ese es el punto que nadie te dice, la motivación no se va porque seas débil. Se va porque es temporal. La disciplina, en cambio, permanece. No necesita emoción, necesita decisión. Decisión de seguir. Decisión de sostener. Decisión de repetir. Cuando Edison dijo que no había fracasado, sino que había encontrado miles de formas que no funcionaban, no estaba siendo optimista. Estaba describiendo una relación disciplinada con el error. El error no lo detenía porque no lo interpretaba como una señal para rendirse, sino como parte del proceso. La disciplina te enseña a no personalizar el tropiezo, a no dramatizar la dificultad, a no negociar con la incomodidad. Y eso te vuelve libre. Libre de la necesidad de sentirte inspirado para actuar, libre de la opinión cambiante de los demás, libre de tus propios estados internos. La fe disciplinada no pregunta, ¿cómo me siento hoy? Pregunta, ¿qué exige hoy la persona que quiero llegar a ser? Y esa pregunta, repetida con honestidad, termina reorganizando tu vida. Tu agenda, tus prioridades, tus relaciones, tu energía. No de golpe, no con ruido, sino con una transformación silenciosa, profunda y acumulativa. La disciplina no cambia tu vida de un día para otro, te cambia a ti. Y tú cambias tu vida. Y en ese punto, la fe deja de ser una esperanza difusa y se convierte en una certeza tranquila. Porque sabes que, pase lo que pase, te tienes a ti. La mayoría de las personas no teme al fracaso, teme a la constancia. Porque la constancia te obliga a verte cada día tal como eres, sin excusas nuevas, sin historias renovadas, sin dramatismo, te obliga a confrontar lo que haces cuando nadie te exige nada. Ahí es donde la mayoría de las personas no teme al fracaso, teme a la constancia. Porque la constancia te obliga a verte cada día tal como eres, sin excusas nuevas, sin historias renovadas, sin dramatismo, te obliga a confrontar lo que haces cuando nadie te exige nada. Ahí es donde la disciplina revela su verdadera naturaleza, no como una fuerza externa, sino como un espejo. Un espejo que no miente. Cada día responde una sola pregunta: ¿estás viviendo de acuerdo con lo que dices creer, o solo estás repitiendo ideas que te hacen sentir bien? La fe sin disciplina es solo una idea agradable. La disciplina convierte esa idea en carácter. Y el carácter, con el tiempo, se convierte en destino. No porque el mundo te premie, sino porque empiezas a tomar decisiones desde un lugar distinto. La disciplina te cambia el punto de partida interno. Ya no reaccionas igual, ya no postergas igual, ya no te cuentas las mismas historias. Empiezas a actuar desde una identidad más firme. Y ahí ocurre algo silencioso pero decisivo: dejas de necesitar pruebas externas para seguir adelante. La mayoría espera resultados para creer.
La persona disciplinada cree lo suficiente como para seguir sin resultados visibles. Eso es fe madura. No la fe que pide señales. La fe que es la señal. Hill hablaba de la fe como una certeza interior sostenida por el pensamiento repetido y dirigido, pero ese pensamiento no vive solo en la mente, se expresa en hábitos, en decisiones, en conductas que, vistas desde fuera, parecen simples, pero acumuladas, cambian una vida. La disciplina te entrena para vivir en coherencia cuando nadie está evaluando, cuando no hay aplausos, cuando no hay urgencia externa. Y por eso es tan poderosa. Porque te libera de depender de circunstancias favorables, te vuelves constante incluso en escenarios adversos. La disciplina no te hace rígido, te hace estable. Y la estabilidad es una ventaja enorme en un mundo emocionalmente volátil. Mientras otros suben y bajan según su ánimo, tú avanzas. Mientras otros negocian consigo mismos, tú ejecutas. Mientras otros esperan claridad, tú la construyes. No porque seas especial, sino porque has decidido obedecer a una estructura en lugar de a impulsos momentáneos. La disciplina no elimina el miedo, te enseña a no detenerte por él. No elimina la duda, te enseña a no escucharla como autoridad. No elimina el cansancio, te enseña a no usarlo como excusa. Y poco a poco, algo se reordena dentro de ti. Empiezas a confiar en tu propia palabra, empiezas a sentir una calma distinta, una calma que no depende de que todo esté bien, sino de saber que, pase lo que pase, responderás. Esa calma es poder. No el poder ruidoso que busca dominar a otros, sino el poder silencioso de quien se domina a sí mismo. La disciplina es la forma más alta de respeto propio, porque implica tratarte como alguien digno de compromiso. No te abandonas cuando se pone difícil, no te traicionas cuando nadie te mira, no te prometes cosas que no estás dispuesto a sostener. Y esa integridad interna cambia tu relación con el tiempo. Dejas de vivir esperando momentos perfectos y empiezas a vivir creando días consistentes. La disciplina no te promete una vida fácil. Te promete una vida alineada. Y una vida alineada siempre es más fuerte que una vida cómoda. Cuando miras hacia atrás y ves semanas, meses, incluso años de pequeñas decisiones bien ejecutadas, entiendes algo fundamental. No fue suerte, no fue talento, no fue inspiración. Fue fe puesta en práctica. Fe expresada en estructura. Fe convertida en hábito. Fe sostenida cuando nadie garantizaba nada. Y ahí comprendes que la disciplina nunca fue el precio del éxito, sino la prueba de que creías lo suficiente como para seguir adelante sin garantías. Y ahora la pregunta no es si la disciplina funciona. Eso ya está claro. La pregunta es más incómoda, más íntima, más honesta. ¿En qué área de tu vida dices tener fe, pero tus acciones diarias demuestran lo contrario? Esa es la respuesta que puede cambiarlo todo. La respuesta a esa pregunta no necesita dramatismo. No necesita culpa. Necesita honestidad. Porque la disciplina no te juzga. Solo revela. Revela dónde te estás siendo leal y dónde te estás abandonando poco a poco. Muchas personas creen que la disciplina es dura porque la confunden con castigo. Pero en realidad, lo que duele no es la disciplina, lo que duele es la distancia entre lo que sabes que podría ser y lo que estás eligiendo ser. La disciplina cierra esa distancia. No de golpe, no con heroísmo, sino con repetición consciente. Cada acto disciplinado es una pequeña reconciliación contigo mismo. No cambia el mundo externo inmediatamente, pero empieza a cambiar el mundo interno desde el cual tomas decisiones. Y ese cambio interno es el único que perdura. Hill hablaba de la persistencia como una de las cualidades más raras del carácter humano, no porque sea complicada, sino porque exige algo que la mayoría evita, seguir cuando ya no hay emoción que empuje. La persistencia no es resistencia ciega, es claridad sostenida. Es saber por qué haces lo que haces, y seguir haciéndolo incluso cuando el entorno no coopera. La disciplina se fortalece cuando deja de ser una obligación y se convierte en una expresión de identidad. Cuando ya no te preguntas si vas a hacerlo, sino cómo lo harás incluso en condiciones imperfectas. Ahí ocurre un cambio profundo, dejas de negociar contigo mismo. Y esa negociación constante es una de las fugas de energía más grandes que existen. Cada vez que discutes internamente si cumplir o no, pierdes fuerza. La disciplina elimina esa discusión. No porque seas rígido, sino porque ya decidiste quién eres. La persona que decide una vez es más libre que la persona que decide todos los días. Porque cada decisión repetida agota, cada duda sostenida desgasta. La disciplina descansa la mente porque reduce el ruido interno. No te libera del esfuerzo, pero te libera del caos. Y en ese orden interno empieza a emerger algo nuevo, una relación distinta con el tiempo. Dejas de vivir en urgencia, dejas de correr detrás de resultados inmediatos, dejas de medir cada día como un éxito o un fracaso. Empiezas a medir en términos de dirección.
Este día estuvo alineado con la persona que quiero ser, este día honró mis valores, este día reforzó o debilitó mi carácter. Esas preguntas cambian la forma en que vives. La disciplina no te promete que todo saldrá bien. Te promete que, pase lo que pase, no te perderás a ti mismo. Y esa promesa es más valiosa que cualquier garantía externa. Muchos llegan a cierto nivel de éxito y luego se derrumban. No por falta de oportunidades, sino por falta de estructura interna. El éxito sin disciplina amplifica el desorden. La disciplina, en cambio, puede sostener incluso el fracaso sin romperte. Por eso la fe disciplinada es superior a la fe emocional. La fe emocional crece cuando todo fluye. La fe disciplinada actúa incluso cuando todo se retrasa. Una es frágil. La otra es estable. Una depende del entorno. La otra se sostiene desde dentro. Y ahí comprendes que la disciplina no es una carga añadida a la vida, sino la base que permite que la vida no te arrastre. No te conviertes en alguien frío. Te convierte en alguien firme. No te quita sensibilidad. Te da dirección. No te encierra. Te ordena. Y el orden interno siempre precede a la libertad real. Porque solo quien se gobierna puede avanzar sin perderse. La disciplina es la forma en que le dices a tu futuro, puedes confiar en mí. No con palabras. Con hechos. Y ese futuro, lentamente, empieza a responder. No porque el mundo sea justo, sino porque te has vuelto constante. Y la constancia, con el tiempo, supera a la genialidad intermitente. Supera al entusiasmo pasajero. Supera a la intención no ejecutada. La disciplina no compite con la fe. La completa. La fe te da dirección. La disciplina te da continuidad. Y juntas forman algo indestructible. Llega un momento en la vida en el que entiendes que nadie viene a rescatarte. No porque el mundo sea cruel, sino porque el crecimiento verdadero no admite sustitutos. Nadie puede disciplinarse por ti. Nadie puede creer por ti. Nadie puede sostener la visión cuando tú decides soltarla. Y lejos de ser una condena, eso es una liberación. Porque significa que el poder nunca estuvo fuera. Siempre estuvo en tu capacidad de elegirte, incluso en los días grises. La disciplina no te pide que seas perfecto. Te pide que estés presente. Presente cuando el cansancio aparece. Presente cuando la duda susurra. Presente cuando la tentación de rendirte se disfraza de descanso merecido. Hay una diferencia profunda entre descansar y abandonarte. Y solo la disciplina sabe distinguirla. La fe verdadera no es un optimismo ingenuo. Es un compromiso profundo. Es seguir sembrando cuando aún no hay brotes. Es regar la tierra aunque el clima no acompañe. Es confiar en el proceso incluso cuando el resultado tarda más de lo esperado. Eso no te vuelve ingenuo. Te vuelve fuerte. Porque la persona disciplinada no depende de estados externos para avanzar. Avanza porque ya decidió quién es. Y esa decisión, sostenida en el tiempo, reescribe la historia personal. No de manera espectacular. No con fuegos artificiales. Sino con una transformación tan silenciosa que un día miras atrás y casi no reconoces a la persona que eras. No porque te hayas vuelto alguien distinto, sino porque dejaste de traicionarte. La disciplina no te convierte en otro. Te devuelve a ti. Te devuelve la palabra. Te devuelve la coherencia. Te devuelve el respeto propio. Y cuando te respetas, tomas decisiones diferentes. Cuidas lo que piensas. Cuidas lo que consumes. Cuidas lo que toleras. Cuidas a quien escuchas. Cuidas cómo usas tu tiempo. No por miedo, sino por claridad. La claridad es una consecuencia directa de la disciplina. Cuando ordenas tus acciones, se ordena tu mente. Cuando se ordena tu mente, se ordena tu vida. Y en ese orden aparece una fe distinta. No eufórica. No ruidosa. Una fe tranquila. La fe de saber que, pase lo que pase, vas a responder con carácter. Que no necesitas que todo sea fácil para seguir. Que no necesitas garantías para avanzar. Que no necesitas aplausos para mantenerte firme. Esa fe no se aprende en libros. Se construye en la repetición diaria. Cada vez que cumples contigo, refuerzas una identidad. Cada vez que eliges el largo plazo, honras tu visión. Cada vez que actúas sin depender del ánimo, demuestras que crees de verdad. Por eso la disciplina es la forma más alta de fe. Porque no se expresa en palabras, sino en conducta. Porque no se apoya en promesas, sino en hábitos. Porque no necesita demostrar nada, solo sostenerse. Y al final, cuando el tiempo pasa y los resultados empiezan a hablar por sí solos, entiendes algo esencial. No fue magia, no fue suerte, no fue inspiración constante. Fue fe convertida en estructura. Fue creencia sostenida por disciplina. Fue coherencia repetida cuando nadie estaba mirando. Y ahora la pregunta no es si la disciplina funciona. Eso ya lo sabes. La pregunta es más directa. Más incómoda. Más transformadora.
¿Qué cambio sabes que es necesario, pero aún no has sostenido con disciplina? Escríbelo en los comentarios si este mensaje resonó contigo. Esa respuesta, si te atreves a mirarla con honestidad, puede cambiarlo todo.